Listo, profe. Listo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Y hoy, para continuar el curso de fisiología, vamos a hablar, Jairo nos va a presentar todo lo de que es principios físicos de la clasificación y clasificación de la ventilación mecánica. Jairo es el residente de segundo año de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad del Bosque. Entonces, muchas gracias nuevamente y bienvenido, Jairo. ¿Me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Listo. Muy buenas tardes a todos. Entonces, como ya lo mencionó la doctora María Claudia, va a continuar con el tema de principios físicos y clasificación de la ventilación mecánica. Siguiente, por favor. Entonces, como agenda de trabajo tenemos como primera medida el funcionamiento físico del ventilador, estructura, sistemas de alarma y ecuación del movimiento. Sistemas de control, modos de interacción paciente-ventilador, modos ventilatorios. Aquí hablaremos de variables de control, secuencia de respiración, esquemas de focalización, clasificación del modo. Y por último, futuros de los ventiladores, sistemas inteligentes, inteligencia artificial y algunos mensajes para llevar a casa. Siguiente. Entonces, tenemos que la ventilación como tal es una técnica de soporte vital a corto plazo, pues de las más utilizadas en todo el mundo para mejorar el intercambio gaseoso, y esta se aplica diariamente para un espectro diverso de indicaciones, desde procedimientos quirúrgicos hasta insuficiencia orgánica en los diferentes sistemas que tenemos. Siguiente. Entonces, en esta gráfica, en donde vemos cómo cambia la presión en la medida que utilizamos la ventilación mecánica, en la gráfica de la izquierda podemos ver a un paciente que se encuentra acostado y está realizando una respiración espontánea. Entonces lo que vemos aquí es que cuando se contraen los músculos de la respiración, se produce a nivel del tórax una presión negativa que permite que el aire ingrese de la atmósfera a los pulmones. En la gráfica de la derecha vemos lo que sucede, o el cambio fisiológico que sucede con la ventilación mecánica, en donde digamos que es un paciente que no tiene el funcionamiento de la bomba respiratoria y esta es suplida por un ventilador, en donde la presión que se tiene que ejercer para que el delta de presiones pueda permitir el flujo de aire de la atmósfera a los pulmones es por medio de una ventilación con presión positiva. Entonces, siguiente, por favor. En esta gráfica, en donde se expresa las curvas de presión, tiempo, en la gráfica de la izquierda vemos el ejercicio de la respiración espontánea, en donde el aire que ingresa a la atmósfera del alveolo se presenta secundario a una presión negativa, como lo vemos en la parte inicial de la gráfica, y en la segunda parte, en la expiración, esta presión para que el aire que se encuentra en los alveolos salga a la atmósfera, se genera una presión, un esfuerzo pasivo y con una presión positiva para que se permita la salida del aire. En la gráfica de la derecha, entonces ya vemos el cambio que se genera por la secundaria de la ventilación mecánica en estos pacientes que tienen alguna deficiencia de la bomba mecánica o cualquier patología. Entonces vemos que aquí la presión inicial que se hace en la aspiración es una presión positiva para que el aire llegue hasta los alveolos, y en la aspiración ya se hace una presión negativa para que este aire que se encuentra en los alveolos salga nuevamente a la atmósfera. Siguiente. Entonces, aquí empezamos a hablar nuevamente o retomamos nuevamente la ecuación del movimiento. Vamos a ver que a lo largo de estas charlas, como ya se ha venido presentando y se ha venido mencionando, en cada una de las charlas es importante tener en cuenta la ecuación del movimiento, dado que esta nos determina como toda la expresión matemática de los fenómenos que se presentan a nivel del ciclo respiratorio y de la mecánica ventilatoria. Entonces, si nos fijamos en la parte de abajo, en donde dice PVen y PMUS, que se refiere a la presión que puede ejercer el ventilador y la presión que ejerce el músculo para poder generar este movimiento de aire desde la atmósfera hasta los alveolos. Entonces, ¿qué fuerzas nos intervienen acá? Vamos a tener que la impedancia que me genera la caja torácica como tal, o digamos que las estructuras del aparato respiratorio van a estar determinadas por elementos resistivos y elementos elásticos. Estos elementos resistivos
digamos que están constituidos por todo lo que abarca la vía respiratoria y el flujo que se presenta a nivel de cada uno de los, digamos que la vía respiratoria, de los bronquios hasta llegar al alveolo. Y el elemento elástico pues va a estar dado por todo lo que es la tensión superficial, las propiedades del pulmón y de la caja torácica. Entonces, en cuanto al flujo, recordemos que el flujo pues está definido por la ley de Poiseuille, en la cual nos habla que este está dado por variables como, por ejemplo, la longitud del tubo, el diámetro del tubo, la viscosidad, que son elementos que van a generar una resistencia para el movimiento de cierto gas por estas estructuras. Y esto pues me va a generar una resistencia como lo vemos en la gráfica. A nivel del alveolo, entonces, aquí nos van a intervenir pues, las fuerzas de distensibilidad de estos elementos ya mencionados, en los cuales vamos a ver que pues, está definida por la presión y los cambios de presión y de volumen que se ejercen con respecto al movimiento del volumen de gas. Y retomamos nuevamente lo que vemos en la parte de abajo de la gráfica, en donde tenemos, ya mencionamos, los elementos resistivos que están dados por la presión de la vía aérea, los elementos elásticos que están definidos por la presión torácica y además de esto la presión al final de la aspiración. Entonces, al jugar con estos, digamos, variables que son con las que vamos a definir con qué vamos a manejar, si tenemos una presión muscular o tenemos una presión del ventilador para poder, digamos que, hacer el transporte de oxígeno. Esto nos va a definir como tal el modo ventilatorio que nosotros vamos a utilizar para estos pacientes y que lo vamos a ir desglosando a medida que avancemos en la charla. Siguiente, por favor. Entonces, en estos modelos de interacción de ventilación paciente, digamos que como propiedades mecánicas que van a intervenir, entonces ya hablamos de la extensibilidad, de la elastancia, de la resistencia que nos pueden ejercer las vías respiratorias y los tejidos, las presiones que intervienen allí, no solamente la presión de la vía aérea, sino las presiones transpulmonares, transpleural, el trabajo que como tal se tiene que ejercer para la energía que necesitamos para poder movilizar este flujo de aire y como tal los flujos. Entonces allí vemos que para vencer o para movilizar de la atmósfera hasta la vía respiratoria necesitamos una presión en la vía aérea y para hacerla llegar hasta el alveolo pues necesitamos una presión transtorácica. Y digamos que la sumatoria de esto pues, nos va a dar como tal la presión respiratoria que necesitamos total para poder cumplir todo el objetivo. Siguiente, por favor. Entonces, volvemos nuevamente al ventilador y vamos a ver como cosas básicas de su funcionamiento. Entonces, ¿qué tenemos inicialmente? En la parte de arriba vemos el asa inspiratoria. Esta asa inspiratoria, pues inicialmente tiene como dos flujos. Uno está dado por el oxígeno, por una fuente de oxígeno y la otra por una fuente de aire. Estas van a llegar a esta parte que se menciona ahí como mixer o que es el blender que nosotros conocemos popularmente, y este lo que nos va a hacer es ayudar a la mezcla de gases, en donde la vamos a elegir dependiendo de las necesidades. Después del blender, continuamos el asa inspiratoria hacia el paciente y aquí pasamos por la válvula inspiratoria, que en el momento en que nosotros estamos haciendo la inspiración, esta se abre permitiendo el flujo de gas hasta llegar al paciente, y una vez llega al paciente, esta retorna por el asa expiratoria, en donde se genera un cierre de la válvula inspiratoria y inmediatamente hay una apertura de la válvula expiratoria permitiendo la salida del gas. Siguiente, por favor. Entonces, de las cosas que tenemos que ver y tener en cuenta son los sistemas de monitorización que nos permite, digamos que los ventiladores, para poder monitorizar cada una de las variables que tenemos y son inherentes para poder garantizar la entrega aérea a los pacientes. Entonces dentro de estos tenemos flujo, volumen, presión de las vías respiratorias, y pues digamos que estos los podemos monitorear por diferentes variables, sean expresadas por curvas o sean expresadas de manera numérica en la pantalla del ventilador. Otras cosas que podemos monitorizar es la temperatura, la concentración de oxígeno, la presión de suministro de gases, la fuga que puede tener el paciente. Siguiente, por favor. ¿En dónde se puede realizar esto? Entonces, siguiente, por favor. Lo podemos hacer en la rama
inspiratoria, como lo vemos en la gráfica a la derecha, en donde está enmarcado como con la letra A. Aquí es uno de los puntos donde podemos hacerlo, también en la rama expiratoria, que está marcado como la letra B, y en la Y del paciente. Son sitios donde podemos hacer la monitoría. Siguiente, por favor. Dentro de los elementos que tenemos para hacerlo, entonces tenemos diferentes traductores y estos traductores me van a permitir monitorizar cada una de las variables mencionadas. Entonces, dentro de estos tenemos el de hilo caliente, el de ultrasonido, traductores de presión, neumotacógrafo, sensores de temperatura, como lo vemos en las gráficas de la derecha. Siguiente, por favor. Entonces, de las cosas que debemos tener clara son objetivos fisiológicos que me van a permitir, pues, o que debo tener en cuenta para utilizar la ventilación en el paciente indicado. Entonces, dentro de estos tenemos pues, soportar o manipular el intercambio gaseoso, disminuir el trabajo respiratorio, optimizar la capacidad residual funcional, disminuir el gasto energético en mi paciente, mejorar la oxigenación tisular, el manejo de la presión intracraneana y lo otro es para soporte ventilatorio en aquellos pacientes que van a ser llevados a procedimientos en donde se requiera una anestesia general. Siguiente, por favor. Dentro de las indicaciones clínicas, entonces, aquí vamos a ver 4 principales. Dentro de esta la falla ventilatoria. Y en la falla ventilatoria, pues tenemos varios elementos. Uno, obstrucción de la vía aérea superior, obstrucción de las vías aéreas inferiores, patologías del parénquima pulmonar, compromiso del sistema nervioso central o periférico que me van a impactar o me van a afectar la bomba respiratoria y haciendo deficiente el proceso de oxigenación del paciente. Disminución del consumo de oxígeno miocárdico o sistémico en aquellos pacientes que han tenido alguna patología cardíaca en donde necesitamos optimizar, digamos que la perfusión al miocardio o en aquellos pacientes que se encuentran en choque séptico. Procedimientos bajo sedación profunda y o parálisis o relajación o aquellos pacientes que pues, han tenido algún tipo de trauma craneoencefálico y necesitamos manipular la PIP o mantener PIP que no sea dañina para nuestros pacientes. Siguiente, por favor. Ahora como tal, entonces mencionamos los objetivos clínicos. Dentro de los objetivos clínicos, entonces, lo que vamos a buscar es disminuir la lesión pulmonar iatrogénica y otras complicaciones que se puedan generar secundarios a la ventilación mecánica, revertir la hipoxemia de nuestros pacientes, revertir la acidosis metabólica, respiratoria aguda, mantener el volumen pulmonar, aliviar el trabajo respiratorio, disminuir el consumo de oxígeno sistémico y miocárdico, reducir la presión intracraneana, estabilizar la pared torácica, prevenir y tratar atelectasias, permitir la sedación y bloqueo neuromuscular, como sucede, pues, como lo mencionan los procedimientos bajo anestesia general, y también el control de las concentraciones o las presiones de CO2. Siguiente, por favor. Entonces, digamos que ya vamos entrando en los modos ventilatorios y pues me parece importante mencionar cómo podemos elegir el modo ventilatorio. Entonces acá estas recomendaciones me parecen interesantes. Una es que cumpla los objetivos del intercambio gaseoso. Dos, que nos permita el descanso de los músculos respiratorios. No comprometer como tal la función cardíaca en el momento de utilizar la ventilación. Minimizar la exposición a altas tensiones de oxígeno inspirado. No dañar las vías respiratorias ni el parénquima pulmonar. Entonces aquí es importante recordar aquel trauma que se puede ocasionar secundario a la ventilación mecánica, como es el biotrauma, el barotrauma, el atelectrauma, el reotrauma o el miotrauma cuando tenemos lesión de de los músculos de la respiración. Entonces, digamos que son unas cosas que tenemos que tener en cuenta. Siguiendo con la descripción, entonces, que sea confortable para el paciente, que facilite el destete temprano, que requiera un mínimo de pruebas de control y pocas de laboratorio para monitorizar al paciente, que no sea excesivamente laborioso y que sea de bajo costo
y se puede implementar con facilidad. Siguiente, por favor. Entonces, antes de mencionar los modos ventilatorios, debemos hablar de las variables. Entonces, estas variables, ¿qué son? Son elementos que me permiten, digamos que, participar o manipular y entender cada una de las fases del ciclo respiratorio bajo ventilación. Entonces, las variables iniciales que vamos a mencionar son las variables de fase, en donde está la de disparo, que es la que me inicia el ciclo respiratorio, la límite que me determina la magnitud de la ventilación, el ciclado, que es el que me delimita hasta dónde va a llevar, y finalmente el fin de la expiración. Entonces, estas variables también van a estar, digamos que para el inicio de la respiración, van a estar determinadas por una sensibilidad o trigger, que como tal son estímulos que sensa el monitor y le permiten, digamos que empezar la respiración secundaria a estos estímulos, que ya lo veremos más adelante un poquito más en la gráfica que sigue. En la variable límite, entonces, podemos limitar por presión o por volumen o flujo. Aquí digamos que uno termina diciendo que solamente es presión y volumen, dado que la función de volumen y flujo son inversas en su función, entonces toma solamente la de volumen y se omite la de flujo. La variable de ciclado, pues hasta cuando va el ciclo respiratorio, pues esta puede estar determinada por presión, volumen, flujo o tiempo. Y la variable de fase es cuando ya termina como tal el estímulo respiratorio, en qué punto queda de acuerdo a las presiones. Siguiente, por favor. Entonces acá en esta gráfica que me permite explicar un poco mejor lo que les estaba mencionando. Entonces tenemos una variable de disparo, que esta variable de disparo pues puede estar sensada, como lo vemos ahí, o trigger, como se conoce también, por cambios en la presión. Entonces, el momento en que el ventilador sensa a nivel de las presiones una presión negativa, estimula el inicio de la respiración, o bien sea por cambios en el flujo. Entonces, una vez se ha iniciado la respiración, esta magnitud de la respiración va a estar determinada por el límite. Y este límite, como lo mencionábamos ahí, pues puede estar dado bien sea por presión, por flujo o por volumen. Y el ciclado nos determina hasta dónde va toda la parte inspiratoria de la fase de la respiración. Entonces, puede estar limitada por presión o por volumen en esta. Y de ahí, pues se inicia la expiración, y la expiración, digamos que su línea de base puede llegar bien sea a una presión de cero, que es la presión al final de la expiración, eh, que cero pues equivaldría a la presión atmosférica, o puede estar un poco más alta de acuerdo a los requerimientos y digamos que programación que le haya dado al ventilador. Siguiente. Entonces, acá digamos que hablamos hacemos una comparación entre la variable límite y la variable ciclo. Entonces, como le mencionaba, la variable límite es la que me va a hablar de la magnitud del estímulo que yo realice. Y límite es hasta dónde voy a llegar, hasta qué presión voy a llegar, hasta qué volumen voy a llegar con mi paciente. Entonces, en la parte de arriba de la gráfica vemos, digamos que bajo la letra A, una gráfica de presión en donde, digamos que, o la letra A, B, C, ahí podemos ver las diferentes, digamos que curvas de presión que se pueden dar, en donde tenemos un flujo que inicia y se mantiene en el tiempo y luego finaliza y baja nuevamente, que es el de la letra A. En la letra B vemos un flujo que inicia, luego continúa de forma ascendente hasta cierto punto, finaliza y cae inmediatamente. En la letra C es un flujo similar al B, pero en este, si vemos una muesca en la punta, esta muesca es como una pausa que se genera en la fase inspiratoria. En las curvas de abajo, entonces vamos a ver cómo se modifican de acuerdo al estímulo que yo dé digamos, con mi variable controlada, que para este caso el ejemplo es la presión. Entonces, como por ejemplo la curva de volumen bajo esta, una vez se inicia un estímulo de una presión constante, pues hace una especie de circunferencia en el momento del estímulo y finaliza cuando finaliza la inspiración. En la siguiente es una curva más ascendente y pues que se da hasta cuando está el estímulo de inspiración,
Y en la última, entonces ya aquí tenemos una pausa expiratoria en la punta y ya después se presenta la fase expiratoria. En las gráficas inferiores que nos refieren, nos hace la referencia a flujo, entonces vamos a ver una vez que se inicia el estímulo de la presión, el flujo entra inmediatamente y digamos que posterior a esto va, digamos que desacelerando el flujo a medida que se termina el estímulo de la presión. En la siguiente gráfica, ya vemos en la gráfica de flujo en la del medio, que es como una onda cuadrada, y en esta es donde tenemos un estímulo inicial, una presión que se mantiene en el tiempo constante, que no cambia el flujo, pero está presente, y al final de la expiración ya cae el flujo. Y en la última, que demuestra una pausa que se genera ahí, digamos que una pequeña pausa de tiempo en la fase inspiratoria. Esa es la diferencia con la anterior. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es importante mencionar del modo ventilatorio? Y es que se refiere a la interacción que tenemos entre el paciente y el ventilador. Entonces, de acá podemos mencionar, digamos que tres tipos de respiración que se pueden dar. Entonces, una respiración mandatoria en donde el ciclo como tal es iniciado por el paciente o el ventilador, pero siempre es terminado por el ventilador. Entonces, es importante o relevante tener en cuenta que es finalizado por el ventilador. En la respiración espontánea, entonces, el ciclo es iniciado y terminado por el paciente. Y en la respiración controlada, el inicio y el fin está dado por el ventilador. Siguiente, por favor. Entonces, digamos que aquí tenemos los modos ventilatorios clásicos, en donde podemos tener un modo controlado, un modo asistido o espontáneo y las combinaciones de ellos. Entonces, puede estar el modo asisto controlado, SIMB, que ya los glosaremos un poco más adelante, CPAP, presión soporte, APRV y B-Level. Entonces, aquí tenemos que mencionar, si vemos en la gráfica que se encuentra arriba a la derecha, que pueden haber sistemas de asa abierta y asa cerrada. ¿A qué se refiere esto en el ventilador? Entonces, que nosotros determinamos ciertos parámetros en el ventilador que nosotros queremos que nos los entregue al paciente en interacción y digamos que una vez se da la indicación, el ventilador, digamos que da el estímulo, este pasa por una válvula y allí va el paciente. En retrospectiva, el ventilador lo que hace es, o el equipo del ventilador, el software, lo que hace es analizar, eh, digamos que el estímulo indicado con los parámetros que yo le establecí y mirar si se está cumpliendo o no se está cumpliendo las metas que yo propuse. En el momento en que no se cumplen las metas, el computador va a informar esos datos y estos datos van a ser interpretados por la persona que se encuentra a cargo haciendo la manipulación de los parámetros y él es quien va a modificar los datos que está recibiendo. Siguiente, por favor. En los modos de asa cerrada, entonces, digamos que partimos del mismo hecho, se fijan unos parámetros, el equipo los transmite al paciente, llegan al paciente, es censado por el equipo, pero acá en el asa cerrada, entonces el equipo o el software como tal es capaz de hacer una retroalimentación de estos parámetros que está recibiendo y digamos que hacer algún tipo de cambio o modificación en los parámetros. Entonces, dentro de estos modos tenemos el modo dual o servocontrolados como el NAVA, los adaptativos e Intelligence. Y si nos fijamos al lado derecho, tenemos algunos de los sistemas de ventilación como, como las redes de... Un segundo. Como la estructura de la red neuronal y esta, digamos que va a estar determinada por tres capas como lo vemos ahí en los circulitos. Cada como fila de circulitos me habla de una capa y estas capas, digamos que la función de cada una, si vemos la inicial, esta capa digamos que está constituida casi que por 5 elementos y esta capa lo que hace es como recibir información respecto a ventilación minuto espontánea, PIP intrínseca que se pueda presentar, niveles de presión de disparo de fase inspiratoria, tiempo de elevación de flujo inspiratorio, presión de los músculos respiratorios
y por medio de sinapsis, como vemos las flechitas ahí entre uno y otro circulito, estas van a llevar la información a la segunda capa, que es una capa oculta que está constituida por 8 elementos procesadores, en donde se va, digamos que, analizar la información y esta finalmente va a continuar al círculo final del lado de la derecha, que es una capa de salida y este, digamos que es el que integra la información y da como una respuesta. ¿Qué es lo importante de esto? Primero que todo, pues que se censa toda la información mencionada, que por medio de sinapsis se transmite la información y esta es analizada y luego digamos que se emite una respuesta por medio de estos sistemas o software. Lo otro interesante de esto es que son sistemas que son capaces de como de aprender y de tener memoria y digamos que de dar respuestas con respecto a los estímulos aprendidos. Siguiente, por favor. Entonces, aquí ya empezamos a hablar de los modos ventilatorios y en la gráfica de la derecha vamos a mencionar el modo controlado por presión. Entonces, aquí es importante mencionar lo siguiente, que de las variables que nosotros mencionamos inicialmente, donde hablábamos de presión, volumen y flujo, podemos hacer que estas variables, una de ellas sea una variable independiente y las otras sean dependientes. ¿Cómo lo hacemos? Cuando nosotros elegimos un modo controlado por presión, entonces hacemos que esta variable sea independiente de acuerdo a los parámetros que nosotros le establezcamos y las otras variables pasan a ser dependientes o subrogadas. Entonces, si vemos en la gráfica a la derecha, en la curva presión, eh, que está de color verde, yo fijo la presión en el ventilador y digamos que esta curva, el ventilador siempre me va a cumplir la meta de la presión que yo establecí. Si se fijan en otras curvas, uno sabe que son las subrogadas porque las curvas van a cambiar de acuerdo a lo que les mencionaba inicialmente la presión, la ecuación de movimiento. La impedancia que le genera el sistema de acuerdo a la distensibilidad y a la resistencia va a hacer que el flujo me cambie y que el volumen me cambie. Entonces, digamos que es una forma de identificarlo, pero ya sabemos que estamos controlando el modo por presión y que esta va a ser como, digamos, fija, que no me va a cambiar de acuerdo a las metas propuestas. En la gráfica de la derecha, entonces, es un modo controlado por volumen y pues aquí vemos, digamos que es lo contrario, donde el volumen siempre va a ser el mismo y digamos que las variables de presión y flujo pueden cambiarme de acuerdo a la impedancia del sistema. Siguiente, por favor. Entonces aquí ya empezamos a hablar de los modos asistocontrolados. Estos también pueden ser, digamos que definidos o controlados por medio de presión o por medio de volumen. Este primero que les muestro acá, entonces es un modo controlado por presión, en donde, si se fijan en la gráfica del centro, hay unos circulitos de color rojo, en donde vemos una deflexión negativa de la curva y esta es, digamos que, el estímulo respiratorio que genera el paciente y este estímulo es sensado por el ventilador y digamos que se estimula la respiración. Que para este caso pues es controlado por presión y como vemos las otras gráficas pueden variar de acuerdo a los cambios de la impedancia del sistema. Siguiente, por favor. Entonces, digamos que en estas pues estábamos viendo cómo se va construyendo em, cada una de las curvas como nos lo muestra el ventilador, que para este caso, digamos que el estímulo es, o la variable independiente es el volumen y pues asimismo voy a entregar un volumen especificado y pues el flujo el flujo y las presiones pues me van a variar de acuerdo a lo considerado o a lo estipulado. Siguiente, por favor. Entonces aquí ya vamos a mencionar a los modos SIMB, en donde hablamos de ventilación mandatoria intermitente sincronizada. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto también, digamos que lo podemos asignar de acuerdo a si quiero por volumen o si quiero por presión. ¿Qué es lo interesante de estos modos ventilatorios? Es que
igual que los previos que mencionaba, que son modos en donde está la interacción tanto del ventilador como del paciente, en donde el paciente tiene respiraciones espontáneas y estas respiraciones espontáneas, eh, digamos que se sincronizan con el paciente de la siguiente manera. Yo en el ventilador programo una frecuencia respiratoria dada y esta frecuencia respiratoria, digamos que se puede cumplir o ir más allá de acuerdo a las respiraciones espontáneas que tenga el paciente. Entonces, si por ejemplo el paciente está respirando espontáneamente, el ventilador lo que hace es escuchar o sensar la respiración del paciente y no emitir una respiración adicional por parte del ventilador, sino simplemente permite la ventilación que hace el paciente y digamos que yo en un minuto programé 20 respiraciones. Entonces estas 20 respiraciones el ventilador las intenta dar de acuerdo a una fracción de tiempo en el que se cumplan las 20 respiraciones. Pero si el paciente hace una respiración, el momento en que hace la respiración, el ventilador empieza a contar desde cero ese tiempo para dar la siguiente ventilación. Entonces, digamos que así funciona este modo y como les mencionaba, puede cumplirse las 20 dadas si el paciente respira con una frecuencia menor a esta estipulada, el ventilador le completa, o si por el contrario, el paciente respira un poco más de veces, pues ya el ventilador no asiste a respiraciones adicionales. Ese es el SMB. Digamos que solito en la gráfica de la derecha vamos a verlo con presión soporte y es en estas respiraciones en las que el paciente hace espontáneas, yo le puedo colocar una presión soporte para que me mantenga un volumen o una presión base para que sea, digamos, un poco más efectivo el proceso de la oxigenación. Siguiente, por favor. Eh, Atrás, por favor. En esta que es respiración con presión, entonces básicamente el paciente, digamos que mantiene una frecuencia respiratoria, mantiene un esfuerzo respiratorio y simplemente le damos una presión soporte para ayudar a que sean más efectivas las respiraciones en el ciclo y digamos que me permita dar como las condiciones o lo requerido en los parámetros que requiero de mi paciente. Siguiente, por favor. En el modo CPAP, entonces, en esa, lo que vamos a dar es un flujo constante o una presión constante a la respiración espontánea del paciente. Entonces, este flujo siempre va a estar presente, independiente si el paciente está en la fase inspiratoria o en la fase expiratoria. Entonces, el flujo siempre está constante ahí. Siguiente. Aquí tenemos otros modos como BiPAP o presión B-level. Estos modos son en paciente que se encuentra bajo intubación orotraqueal. No es el mismo que CPAP o BiPAP que se utiliza sin, digamos, como sistema no invasivo. Entonces, al principio de la gráfica vamos a ver una respiración normal. Posterior a esto vamos a ver la respiración con CPAP, en donde tenemos una presión fija de aproximadamente 10 centímetros de agua y en este pedazo del CPAP, pues como vemos, el paciente puede hacer respiraciones espontáneas que van a estar por una presión superior al CPAP. Y en la siguiente, que es la respiración bilevel o BiPAP, aquí tenemos dos presiones diferentes. Estas dos presiones son una presión que se presenta como, digamos, como en la inspiración y una presión base, que es una presión superior al PEP. Entonces, digamos que aquí tenemos como esta gráfica nos puede explicar, digamos, que el modo con una respiración espontánea, con CPAP y con el BiPAP. Siguiente, por favor. Este otro modo ventilatorio que es APRB es un modo en donde se dice que tiene como, no necesariamente relaciones inversas, pero sí es inverso a lo que estábamos mencionando. Entonces, ¿qué mencionábamos antes? En donde mencionábamos que tenemos una presión base y en el momento de la expiración tenemos una presión mayor.
Aquí es todo lo contrario. Tenemos una expiración alta que se encuentra en la mayoría del tiempo y sobre esta presión alta el paciente, digamos que es posible que el paciente haga respiraciones espontáneas. Y vamos a tener periodos, como lo vemos en el centro de la gráfica, en donde está T-low, en donde vamos a tener periodos de disminución de la presión, son cortos periodos. A mencionar de este sistema o este modo de ventilación es que, digamos que es para casos muy específicos, dado que los efectos secundarios que puede generar en cuanto al trauma que se puede generar es importante. Entonces tiene varios efectos secundarios. Siguiente, por favor. Entonces ya entre los modos duales, digamos que como definición grande podemos mencionar que durante el ciclo respiratorio, si nosotros estamos utilizando un modo controlado por presión, este es capaz de pasar de un control de presión a un control de volumen. Puede darse en el mismo ciclo o puede darse ciclo a ciclo. Entonces, cuando es en el mismo ciclo, entonces lo que vamos a ver es un aumento de la presión. La idea de este modo es que el paciente alcance la meta propuesta, que aquel momento en donde digamos que el estímulo dado no es suficiente para alcanzar la meta de presencia de presión de volumen, entonces que este modo, digamos, se modifique en el curso del estímulo y digamos que cambie los parámetros para llegar a la meta. Entonces, en el mismo ciclo podemos hacer por aumento de presión y aquí lo que vemos es que la presión de soporte con un volumen asegurado. Cuando es ciclo a ciclo, entonces vamos a tener limitadas a presión y cicladas por flujo, y en esto lo que vamos a ver es que tenemos un volumen asistido y que la presión de soporte puede ser variable. Cuando sean limitadas a presión y cicladas por tiempo, entonces vamos a ver que la ventilación es controlada a volumen y regulada por presión. En esta entonces lo que vemos es que la ventilación con soporte es adaptativa, que el flujo puede ser modificado y que el control de la presión pues es variable. Siguiente. Y acá digamos que ya graficando podemos ver en las curvas en donde la gráfica punteada, digamos que es el límite que uno establece y digamos, en la gráfica de arriba podemos ver cómo cambia el estímulo durante el ciclo respiratorio, en donde digamos que tenemos un estímulo mayor. En la gráfica del centro, en donde vemos a la derecha la gráfica, la curvita azul, que digamos que después del estímulo no es capaz de alcanzar la meta deseada, el modo en la continuación en la parte roja, digamos que se ajusta, se modifica y digamos que lo lleva a cumplir la meta deseada. Siguiente, por favor. Y ya digamos que esa es la explicación de todos los modos ventilatorios. Uno adicional que no estaba ahí, que quería mencionar, es la compensación de tubo. Y digamos que este no es un sistema tan controlado que digamos que eh, lleva al paciente a que realice menor esfuerzo o mayor esfuerzo. Lo que hace es que en esos pacientes que tienen respiraciones espontáneas, que no son lo suficientemente fuertes para completar los ciclos respiratorios y que me van a desgastar al paciente, entonces lo que hace la compensación de tubo es que mide la resistencia o la impedancia tanto de la vía aérea artificial como la vía aérea respiratoria del paciente, y esta presión que le hace falta al paciente la da al ventilador y ayuda a mejorar la respiración. Y ya como cosas para llevar a casa, entonces, primero que todo, que la ecuación del movimiento es la clave para entender la mecánica respiratoria y asimismo, digamos que elegir lo mejor para nuestros pacientes, que como tal la ventilación mecánica no es terapéutico, que está adaptada, debe ser adaptada a cada individuo, sus características y la mecánica ventilatoria que esté manejando, que no existen programaciones universales, que siempre se debe considerar las necesidades del paciente, que las técnicas basadas en inteligencia artificial pues son el futuro de la ventilación, y digamos que asociado a esto, la optimización de las mediciones de las presiones a nivel de la caja torácica, a nivel alveolar, en cada una de las partes de la vía respiratoria, pues me va a permitir
optimizar los parámetros que deba necesitar mi paciente y que puedan ser cambiantes de forma dinámica de acuerdo a las necesidades y al cambio que va generando del minuto a minuto, momento a momento. Y pues que como tal no importa el modo, sino la estrategia que nosotros utilicemos para la respiración. Muchas gracias.